Bienvenido a Cosecha Mejor, donde descubrimos los secretos para optimizar tus cultivos y llevar tu producción al siguiente nivel. En episodio 1 vamos a hablar sobre el rey de los fertilizantes. Sintonízate y aprende los secretos detrás del éxito de OnePlus. Directamente al grano, ¿nos puedes contar sobre tu trayectoria y cómo te convertiste en un experto a mejorar los rendimientos agrícolas? Bueno, mira, vamos a empezar. Yo soy una persona adulta, tengo 63 años, 62. El día 1 de octubre, dentro de 12 días, 11 días cumplo 63 años el día primero. Así que ya sabes, a los 16 años de edad ingresé a la Escuela Militar de Ingenieros cuando terminé el bachillerato. Yo el bachillerato lo terminé a los 16 años. Porque en tiempos míos no había kinder, o si había muy pocas kindergarten. Entonces entré a la primaria de 5 años, 4 años y medio, y a los 16 ya había terminado la preparatoria o el bachillerato. Entonces ingresé a la Escuela Militar de Ingenieros, en este caso al Ejército Mexicano, en la Ciudad de México. Antes estaba por Tlalpan, después se cambió acá al campo militar número 1, por ahí por Naucalpan, por la entrada del Toreo Cuatro Caminos. Bueno, yo estuve en esa escuela militar 4 años y estuve 10 años en el activo en el ejército. Alcancé el grado de mayor del ejército, como jefe, arriba de oficial. Bueno, en eso yo estudié lo que es ingeniería química, física y matemáticas, lo que son ciencias exactas, e hice varias especialidades. Una de ellas, la primera que hice, fue el tratamiento de aguas residuales para purificar el agua y tener agua buena, para no meternos en sistemas científicos, explicarlos de esa manera. De ahí empecé a trabajar en sistemas de riego dentro del ejército. El ejército a nivel nacional tiene diferentes cultivos para ser autosuficiente en algunas zonas o cuarteles de toda la República. Y ellos requieren mucha agua, sobre todo en la zona de Baja California Norte, donde soy originario. Hay zona desértica, una parte, otra zona mediterránea, y en la zona del Valle de San Quintín se cultiva mucho jitomate. Parte lo patrocinó la defensa para que fueran, la Defensa Nacional, para que fueran campos de cultivo, y yo me encargué en aquel tiempo, hablo de 1982, 1980, hace aproximadamente 44 años, de hacer tierras cultivables, que ahorita son un Edén. Empecé con eso, después estuve 10 años en el activo, ahí hice una especialidad fitosanitaria, en este caso en fitopatología, que es enfermedad y nutrición de las plantas, más que nada cómo combatir las enfermedades de las plantas. Cuando yo me doy cuenta que el primer factor, igual que el ser humano, las plantas se enferman, por la primera razón es falta de nutrición. Igual que un ser humano, si un ser humano no tiene suficiente nutrición en su desarrollo como niño, como bebé, cuando llega adulto es una persona enfermiza porque no tuvo la suficiente nutrición en su cuerpo, en su sistema óseo, etc. Lo mismo ocurre con las plantas. Si las plantas no tienen la suficiente nutrición, por consiguiente, van a ser plantas que no van a dar lo que tienen que dar. En este caso yo empecé con cultivos de hortalizas y con la agricultura maderable, es decir, árboles que eran para sacar madera, llámese robles, parotas, etcétera, etcétera, pinos de diferente calidad. Abarqué mucho en mi juventud. Cuando causé baja del ejército por una cuestión de un balazo que me dieron en la espalda, me pensioné, salí pensionado y estudié la carrera de contabilidad. También soy contador público auditor, lo que es administración de empresas. Y combiné eso con lo que es lo mío. Me dediqué a trabajar la agricultura, asesorando cultivos, primero que nada en los sistemas de riegos y después en la nutrición. Después tomé la decisión de fabricar productos de limpieza. Hubo un tiempo en que me dediqué a fabricar productos de limpieza orgánicos, es decir, evitar el manejo de cloros y de otros productos y manejar productos de limpieza orgánicos. Ya lo manejaríamos, cómo se fabrica el pinol que ustedes conocen,
a base de aceite de pino, etcétera, etcétera, etcétera. No me fue bien en esa época, no supe más de nuevo, pero de lleno a los cultivos en la zona de Jalisco, a lo que es en este caso el durazno, se conoce como albaricoque en otros países. Estuve trabajando la vid, o sea, lo que es la uva. Estuve trabajando el olivo, donde se hace el aceite de olivo como en España, etcétera. Y estuve trabajando en otras zonas de Durango y de Zacatecas, lo que es el sistema de nopal, las pencas de nopal, que muchos lo conocen como cactus, pero que son nopales. Estuve trabajando las tunas, que son una fruta que da el nopal, etcétera. Ya pasamos a la década de los 90 y decidí prepararme más. Fue cuando ya hice otra maestría. La hice preparándome más que nada, sobre todo ya en fitopatología, no como diplomado, sino como maestría. Después hice otros estudios, otros diplomados, y después hice un doctorado en ciencias exactas, pero dedicado a la nutrición de plantas, a la elaboración de fertilizantes orgánicos y cómo fertilizar y abonar la tierra. Por consiguiente, me he familiarizado con muchos productos y decidí yo hacer mi propio producto, que ya fue el guano. Antes de hacer guano, quiero decir que hacía otros productos como Biofol, Bioforte, el lixiviado de lombriz, urea orgánica, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, etc. Entonces, tengo un gran margen para elaborar productos, pero me quedé con el rey, que es el guano de murciélago. ¿Por qué? Porque ese producto solo reúne las propiedades de todos. Es decir, si ustedes aplican guano de murciélago, no necesitan el lixiviado de lombriz, ni necesitan la urea orgánica, ni necesitan los ácidos fúlvicos, ni necesitan los ácidos fúlvicos, porque ya viene enriquecido con todo lo que yo le agregué, además de lo que trae el guano. Esa es la diferencia. Por eso te decía que en un momento me dijiste de la fórmula, de por qué el guano, yo no puedo revelar una fórmula que me costó más de 10 años hacer. Sí, o sea, ese producto se llama el Guano Plus, ¿no? Para no tener confuso entre guano y Guano Plus. Como el guano es solo de murciélago, el Guano Plus es tu producto. Sí, ¿por qué razón? Porque el guano normal, el guano o té de guano, como se conoce, el que tú ves en Mercado Libre, en Amazon, en Shein, hasta en Temu, por decir algo, que lo ves en línea, son productos hechos a base de té de guano que contienen fósforo, nitrógeno, calcio y potasio, o nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo básico. Contienen otros productos, otros ingredientes, otras materias primas, como quieran llamarle, pero que no está bien explotado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que yo hago? Primero que nada, la fermentación. Yo los fermento el guano durante 40 días hasta lograr que destile o saque todas las propiedades ricas en nitrógeno, en fósforo, en potasio, en magnesio, en manganeso, en zinc, en hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí viene pues en la fórmula, no real como puedo decir las cantidades, pero sí lo que es. Pero como yo no estaba contento con ese producto que estaba sacando, que es bueno, yo buscaba la excelencia. Es decir, con el guano va a ser suficiente para sacar un cultivo desde que nace hasta que muere. O sea, hasta que tiene su ciclo, vaya. ¿Por qué razón? Nos quitamos de meter más productos y de hacer costos más altos. Ahí es donde entra que yo le agrego otro tipo de ingredientes, como son los lactobacilos. Los lactobacilos, vamos a hablar del ser humano que toma el Yakult, por decir algo, que es muy conocido en todo México y en el mundo, que es un producto que te ayuda dentro de tus intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Yo agrego lactobacilos como si fuera Yakult, pero para las plantas. Fortalezco el sistema inmunológico de las plantas. Pero además de agregar esa cantidad de lactobacilos, agrego una proteína que es a base de sangre,
sangre de cerdo, sangre de res. Por eso es que huele un poquito feo el guano, porque es una proteína. Por si fuera poco, le agrego bacterias benéficas, millones de bacterias benéficas que en su momento van a eliminar a las bacterias maléficas, porque las van a dominar. Por decir algo, micorrizas. Si ya las conocen, ya en su momento les explicaré qué son las micorrizas. ¿Por qué razón? Porque son bacterias que eliminan a las bacterias malas. Es decir, que acaban con todas las enfermedades que sería poco a poco irlas nombrando hasta llegar a un rosario, por decir algo. Cuando yo logro eso, no le digo a nadie, no lo patento todavía, ni manejo lo que es el producto, sino que hago pruebas. ¿Cómo hago pruebas si yo no soy propietario de hectáreas de terreno, pero también tengo un negocio que me dedico a la venta de guano? Entonces yo te digo, oye, Jesper, tú aquí tienes 4 hectáreas de limón. Quiero que me permitas un cuarto de hectárea para probar un producto que acabo de fabricar y quiero ver los resultados en 6 meses. Déjame ponerlo, tú ya no te dediques a fertilizarlo, no te voy a cobrar nada, pero yo me voy a dedicar a fertilizar esas plantas de limón. ¿Cuánto estás sacando por planta? No, pues sacamos 2 cajas por semana. Ok, yo te propongo que vamos a sacar 4 cajas por semana a partir de 2 meses. No, dice, pues si haces eso, ya me lo vendes para toda la huerta. Bueno, empecé a trabajar y no saqué 4 cajas, saqué 3 cajas. Dije, algo me está faltando. Aquí hay algo que no me está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando? Si el producto está bien. Ah, es que la planta tiene una enfermedad. Te mencionaba que se llama TRIP. Cuando el limón se enferma de TRIP, es una enfermedad provocada por un insecto que daña la hoja. Hay que aplicar algo además del guano, porque el guano no es el rey. Es un producto muy bueno, pero no es un bactericida, ni es un fungicida que mata hongos, ni es un producto antiviral. Yo voy a ocupar un producto que no sea el guano, que mate hongos, virus y bacterias para auxiliarme. Pero veo que en el mercado son muy caros. Yo manejo uno de ellos que el litro vale 2,000 pesos y te funciona solamente para X cantidad de hectáreas. Entonces me pongo a revisar que el jabón Roma, ese que venden en las tiendas y supermercados, que el kilo te cuesta 40 pesos, por decir algo, sirve para trabajar 5 hectáreas con 40 pesos y vas a eliminar el TRIP. Pero después busco otro producto mejor que el Roma y consigo jabón potásico. Y ya con eso auxilio al cliente para que lo ponga de forma foliar y aplique el producto guano también. Cuando yo encuentro la solución, digo, voy a hacer que el guano contenga este fungicida que no mate las bacterias que tiene el guano, pero sí que elimine las bacterias maléficas que llegan a la hoja. Y empiezo a aplicar el guano de manera foliar y empiezo a eliminar el 50% de TRIP. Es decir, fueron años de estar buscando las fallas. Y después llegó el momento en que esas cajas, 3 cajas, se convirtieron en 9 cajas por semana. 9 cajas. O sea, tripliqué a eso es a lo que voy. O sea, no fue fácil, fue muy difícil. Fue cansado, fue laborioso. Llegó el momento en que estuve a punto de tirar la toalla, en que dije, no, pues es que yo tengo que comer, tengo que mantener mi familia, y aquí estoy soñando. Dejé de soñar, empecé a venderlo en Mercado Libre, empecé a mover otros mercados, lo empecé a mover y aquí estamos. Esa es la diferencia del tiempo. Ahora sí, es lo que te puedo decir y lo que hacemos. Ya ustedes díganme qué dudas tienen, qué quieren resolver, qué preguntas tienen y lo que yo pueda o sepa contestar, lo voy a hacer. Lo que no recuerde lo vamos a dejar pendiente porque no soy perfecto. También tengo mis dudas y me puedo equivocar. Súper, no, pues muchas gracias por compartir y es impresionante y también una demostración muy bonita de tu fe, ¿no? Entonces obviamente
uno tiene que saber que se pueden lograr mejores resultados, pero también no tienes que, como no tienes que bajar el fe y rendirte. Entonces eso pues te demuestra una capacidad linda de tu carácter. Em, yo quiero como enfocarme, uno, en los otros casos de éxito que has tenido. Y antes de eso, como crear una arquetipo, una perfil de cliente a quien se puede beneficiar y tener el mayor impacto. Entonces, nosotros estamos pensando, pues ya contaste lo que contaste, nosotros ya sabemos un poquito más de la gran impacto que tiene el OnePlus, pero además el gran impacto que tiene usted, ¿no? Entonces tú siempre sigues buscando soluciones y no te rindes y tienes mucho conocimiento. Entonces ahí quiero crear un perfil que es como una agricultura mexicano que tiene hortalizas de varias cosas. Entonces yo estaba pensando en crear un perfil y este perfil viene a ti y te tiene para decir, un perfil complejo donde todos los retos que has tenido en los casos de éxito están presentes para que tú nos cuentas cómo es el proceso para llevarlo al éxito y cuáles son los desafíos y los retos más grandes que has encontrado y cómo lo resolvaste a través de la metodología que creaste ti. Entonces, la Profil es una agricultura que tiene hectáreas de caña de azúcar. Decimos, creo que 10 hectáreas. Eso es un cantidad. Yo estoy buscando una cantidad que es promedio. Entonces, que muchas agriculturas pueden como encontrar, mira, 10 hectáreas de caña no es jalado, no es difícil de llegar. Entonces, corrígeme ahí también cuando tienes un mejor número. Tiene solo 3 hectáreas de maíz y tiene 1 hectárea de limón, de árboles de limones. Y supuestamente también ahí quiere introducir, son árboles que ya son viejos. Entonces, están como 15 años, no sé en qué momento un árbol de limón se vuelve viejo, pero también que te das una idea, tengo ya 1 hectárea de árboles de limones que ya pues, por años están dando estas 2 cajas o esta cantidad que es el cantidad promedio. Y además tengo papaya, 1 hectárea y jitomates. Entonces yo vengo con la pregunta, lo tengo todos hectáreas, mi negocio va bien, veo veo por ejemplo en el maíz que la producción está bajando un poquito, entonces antes estaba 30 toneladas y otra vez, perdóname como tú, tiene que corregirme o tiene que bajar los números más correcto. Eh, entonces si 30 toneladas es mucho o es bajo, yo lo intento a través de lo poco que conozco poner números reales para crear un cliente, un perfil de cliente que nosotros podemos como enfocar, ver que tú puedes dar el mejor consejo y me puedes llevar como tu cliente. Dices, mira Jesper, lo que vamos a hacer, sé que pues, tenemos muchos casos de éxito, lo vas a comprar el guano, lo consejo que lo haces de esta forma o que yo vengo, entonces ahí podemos arrancar. ¿Cuál es como la primer momento que nos encontramos en la misma lugar y hablamos y yo cuento, tengo eso, cuáles son los tipos de preguntas, qué son la información que adquiere uno para lograr grandes resultados o también para ver si yo soy una cliente real y que es bueno tener el guano, ¿no? Entonces, si yo estoy produciendo 9 cajas de limones, supongo que no vas a Mira, decir, yo creo que así te voy a explicar por partes porque es muy importante partir desde el inicio, o sea, es decir, partir de cero, va, porque ahí hay cierta, ¿cómo se puede decir? Cierta
no diríamos ignorancia, sino falta de conocimiento, que no es lo mismo, porque tú estás dentro del mercado, conoces muchas cosas, pero necesitamos saber, haciendo físicamente, te voy a mostrar qué es lo que yo hago para poder determinar qué es lo que tengo que hacer en una huerta. Vamos a hablar de cómo iniciamos para poder determinar los productos que vamos a aplicar y cómo los vamos a aplicar. Estamos hablando de guano. Pero antes de decirte yo a ti que tienes una huerta y que te vas a poner tanto, para que una huerta tenga éxito realmente, se requiere de un equipo de trabajo, hablando de herramientas de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Yo tengo a la mano, si tú ves aquí, un microscopio. ¿Sí lo ves? Sí. Además del microscopio, me valgo de otros aparatos. Es decir, yo necesito saber, con este aparato que tú vas a ver aquí, que es para medir el pH del suelo, para checar la humedad del suelo y para checar la temperatura. Me baso en otro aparato, que es ahí disculpa que estén un poquito sucios porque son vengo de trabajar. También aquí medimos el pH y tenemos otro para medir otro tipo de cosas, que ese es el TDS, es decir, vamos a checar nosotros los sedimentos que tenemos en materia en el suelo. En concreto, con este aparato que tú ves aquí, que es un microscopio, vamos a hacer estudios de suelo. Yo, para decirte cuánto podemos producir y ciertas dosis que vamos a manejar, necesitamos determinar qué tipo de suelo tenemos. De ahí tenemos que partir. Tú sí conoces bien que nosotros medimos el pH entre alcalino y ácido, y que de 7 hacia abajo es ácido y que de 7 a 14 es alcalino. Entonces nosotros buscamos un término medio que puede ser a partir de 6.1 y subir hasta 8.2. Ahí tenemos que ni lo tenemos ni muy ácido ni muy alcalino. Cuando partimos de ahí, tenemos que tomar en cuenta la calidad del agua. Hace un momento te comentaba que yo me especialicé en tratamiento de aguas. Cuando tenemos un agua con demasiada sal, con exceso de sodio, a veces no nos sirve para el riego. Tenemos que eliminar ese sodio. Pero cuando tenemos un agua que carece de minerales, que tumbaron todos los minerales que tiene, tampoco es un agua buena. Entonces nosotros tenemos que basarnos en el suelo y en el agua, hablando en sistemas de riego. No es lo mismo el agua de lluvia. El agua de lluvia es muy diferente porque viene cargada de nitrógeno. Es otra cosa. Es el agua más pura que hay, el agua de lluvia. El agua de lluvia, si tú la tomas cuando está cayendo del cielo y llenas un recipiente limpio, puedes tomarla sin ningún problema, porque es un agua que no contiene bacterias, pero que contiene minerales. Entonces, tenemos nosotros que tener ese conocimiento amplio del suelo para determinar los cultivos y conocer la vida de las plantas. Por decir, aguacate, mango y limón. El aguacate y el mango son primos hermanos. Es decir, ellos empiezan a tener fruto a partir de los 2 años, desde su nacimiento. Y producen bien de los 3 a los 5 años y hasta los 8 años. En el caso del aguacate y el limón, a los 10 años ya son árboles maduros y a los 12 son árboles viejos, que hay que derribarlos y volver a plantar. En el caso del mango, lo podemos dejar hasta 20 años. Pero un mango de 15 años no te va a producir lo mismo que un mango de 5 años. O sea, ahí nos varían la producción. Por eso tenemos que ser muy conscientes y muy honestos
con el agricultor de decirle, oye, es que tus árboles tienen 5 años, están en muy buena etapa, pero si tienes árboles mayores de 10 años, así le pongas 10 litros de guano por hectárea, no vas a producir más, porque hay una etapa de producción, una etapa de vida, un ciclo de vida. Y eso es lo que uno debe de dominar para poder trabajar. Eso hablando de árboles, porque ya vamos a preguntar de durazno, etcétera, etcétera, porque hay árboles frutales y hay plantas frutales. Por decir algo, la vid, en este caso, que es la uva, no es un árbol, es una planta que se trabaja inclusive como enredadera, al igual que el chayote. Son plantas que tienen cierta vida. Mas, sin embargo, si nos vamos al tomate, hablamos que tienen una vida máxima de 5 meses, máximo 6 meses, si es que los tratamos bien. Pero ellos desde que los siembras hasta que cosechas, ya a los 3 meses ya estás trabajando, ya estás cosechando. Igual pasa con el pepino y con todas las cucurbitáceas, llámese calabaza, sandía, melón, etcétera, etcétera, que son plantas que nacen en el suelo y se trabajan como enredaderas, o se puede decir que hay que ponerles a veces palos para crecerlo como el tomate, como la sandía, o cultivarlas en el suelo y recogerlas porque es como se dan. Entonces, no es comparado, por ejemplo, al frijol, que el frijol tiene una diferencia, un ciclo de vida, y lo utilizan los agricultores para generar oxígeno en la tierra, para generar, oxigenar la tierra y hacerla que trabaje mejor, es decir, llenarla de nutrientes, llenarla de minerales, o en pocas palabras, el regenerar el suelo. Estamos regenerando el suelo. Por decir algo, quien tiene una huerta de papaya, sabemos que la papaya tiene un ciclo de vida de 1 año a 1 año 6 meses, cuando mucho, año y medio. Y en eso tiene cortes a partir de los 7 meses hasta los 14 meses, por decir algo. Cuando tumbas la papaya, lo que haces es sembrar frijol para que el suelo se regenere de manera orgánica. Y ya que quitas el frijol, vuelves a poner papaya. Porque si pones papaya inmediatamente después de haber eliminado la que estaba, vas a tener un suelo pobre que aunque le pongas guano, no te va a dar lo que necesitas. A eso me refiero. En cambio, si trabajamos pura huerta de tomate, de chile, de rábano, de zanahoria, etcétera, ahí no ocupamos tanto regenere porque el guano lo hace solo. Porque son cultivos que no son tan grandes en vida, no son perennes, vaya. No sé si esa información te sirve. Sí, acabo de encontrar información y no sé si es correcto, pero que con el pepino, por ejemplo, también depende mucho si dejes un pepino a madurar. Al momento cuando dejes un pepino en la planta, se deje de producir toda la planta. Entonces ahí también la forma de cosechar y organizar la planta, que se queda a la vista, que no tiene las hojas encima, que está fácil de quitar, puede pues, tener una producción aún más, ¿no? Entonces, no sé si es también, si es correcto uno y si también aplica esas reglas para otras plantas. Es correcto, pero eso es cuando tienes un huerto familiar. Pero cuando te dedicas a la agricultura del pepino, con la intención de manejar toneladas y toneladas al mercado, es decir, ¿cómo lo vas a manejar? Pues se tiene otra manera de trabajar. Se siembra el pepino, se pone un acolchado para evitar que nazca pasto dentro de los surcos y para que se preserve la temperatura de la raíz, que no esté ni muy caliente ni muy fría. El acolchado por lo general es blanco, es un hule blanco que evita que se caliente tan más con el sol. Entonces, se colocan cuando ya el pepino está naciendo y tiene cierta altura, se colocan varas o palos, como quieres llamarle, a lo largo del surco
para que se vaya enredando con unos alambres que lleva y produzca 5 o 6 o 7 o hasta 10 veces más que si lo dejamos en la tierra. Es igual que el tomate, por decir algo. El pepino también es un cultivo que tú lo siembras y a los 2 meses y medio, 3 meses ya estás cosechando. Y duras cosechando 3 meses y estás cortando. Aquí lo que tenemos que cuidar, yo he tenido mucho éxito en pepino, con guano, con tomate, con chile habanero, con papaya, como con unos 20 cultivos que he trabajado con guano, en todos me ha ido excelente. Entonces, no hay ningún problema con los agricultores para decirles cómo lo van a hacer. ¿Cómo varían las dosis de la aplicación del guano? Eso fue una de las partes que te faltaron en las preguntas. Porque no es la misma dosis que vas a aplicar cuando acabas de sembrar que la dosis cuando la planta ya tiene cierta estatura. Por decir algo, mientras que al rábano y a la zanahoria y al camote y a la papa, que son verduras que nacen por abajo de la tierra, la cantidad de guano no es muy alta cuando los acabas de sembrar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que saber la vida y el tiempo de cosecha de cada verdura. El rábano es de los primeros rábanos, ya está cosechando el rábano. Pero la zanahoria requiere hasta 2 meses o un poquito más. El camote requiere de 3 meses y la papa, de acuerdo a la variedad, entre 3 y 4 meses. Entonces, debemos de saber nosotros cuánto tiempo y cuánto vamos a aplicar. No sé cuál de las 4 te guste para explicarte. Podríamos hablar de zanahoria. Muchas gracias por escuchar. Desafortunadamente hubo unos problemas técnicos y por esta razón no seguimos y concluimos este episodio como el primer episodio donde tratamos todo sobre el rey de los fertilizantes, Guano Plus. Muchas gracias, Aaron, y muchas gracias a ustedes por escuchar. Si te interesaba este tema, prepárate para el segundo episodio donde vamos a seguir hablando con el ingeniero Aaron. Síguenos en nuestros canales del Cosecha Mejor o manden directamente un correo al correo de Aaron, que es guanoplus@gmail.com. Mi nombre es Jesper Juhl Habrake. Muchas gracias por escuchar y nos vemos al próximo episodio.